El hombre que escribió el libro más difícil de la lengua inglesa gastó su fortuna tratando de probar que su propia hija no estaba loca. Ella había sido bailarina, alguna vez fuerte, eléctrica, la sensación de la vanguardia parisina. Los críticos decían que podría haber sido una de las grandes. Después, a los 22 años, bajó del escenario y nunca volvió. ¿Cómo termina la hija del escritor más celebrado del siglo encerrada 30 años en un manicomio, mientras su genio padre le jura a quien quiere escucharlo que ella no está enferma, que es una visionaria? Se llamaba Lucia Joyce. Su padre era James Joyce, el autor de Ulises, un hombre venerado como un dios de la literatura moderna. Tuvo una hija, y para cuando el siglo terminó con ella, había pasado por más de 20 médicos, había sido examinada por el mismísimo Carl Jung, y había sido abandonada en un hospital en un país extranjero, donde casi nadie iba a visitarla nunca. 3 cosas que esta noche las biografías literarias mantuvieron enterradas durante 60 años. 1. El joven asistente que le rompió el corazón con una sola frase, un hombre que después ganaría el premio Nobel. 2. Lo que Carl Jung dijo sobre Lucía y su padre, algo que la familia nunca pudo perdonar. 3. La valija de sus cartas, y lo que su propio sobrino les hizo en 1988 para asegurarse de que el mundo nunca escuchara su voz. La mayoría recuerda a James Joyce como un genio. Su hija lo recordaba como el único hombre que se negó a dejarla salvar. Lo primero que Lucia Joyce aprendió del mundo fue que no tenía piso fijo debajo. Nació el 26 de julio de 1907, en el pabellón de pobres de un hospital público en Trieste, una ciudad portuaria que en ese año pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Su padre todavía no era famoso. Era un profesor de inglés fundido, medio ciego, con problema de bebida y un manuscrito que nadie quería, juntando monedas con clases particulares para alimentar a una familia joven que no tenía plata ni país. Lucía llegó al mundo en el ala de caridad, entre los pobres de una ciudad que no era la de sus padres, en un idioma que tampoco era el de ellos. Esa fue la clave de toda su infancia. Movimiento. Inestabilidad. Sin hogar. Los Joyce se mudaban, y se mudaban, y se volvían a mudar. Trieste, después Zúrich, después París, después de vuelta, arrastrando a los chicos por fronteras y por departamentos baratos alquilados, a veces cambiando de dirección cada pocos meses. Para cuando Lucía era adolescente, había vivido en decenas de departamentos y hablaba 4 idiomas, muchas veces mezclados: italiano en la casa, francés y alemán en la calle, inglés con sus padres. No tuvo escuela estable. No tuvo amigos de la infancia que le duraran, porque nunca había tiempo de hacerlos antes de la próxima mudanza. Creció fluida en todo y arraigada en nada. Y creció dentro del campo gravitacional de un solo hecho aplastante: el genio de su padre. Todo en la casa se doblaba hacia eso. La plata, cuando había, iba para su trabajo, sus ojos y su bebida. Las mudanzas eran por su carrera. El silencio era para que él escribiera. La familia existía para orbitar el gran libro que él siempre estaba escribiendo. Su madre, Nora, una mujer fuerte, de hablar directo, sin instrucción, de Galvay, que se había escapado con Joy siendo joven, sostenía la casa a pura fuerza de voluntad, pero tenía poca paciencia para el arte, y menos todavía para su hija extraña e intensa. Lucía adoraba a su padre. Era, por todos los relatos, su preferida. Él la mimaba a su manera distraída, le enseñaba, la consentía. Pero ese amor venía envuelto en una vida que no podía darle a una chica sensible ninguna estabilidad. Sin hogar, sin país, sin infancia normal, nada sólido donde pararse. Ella pasaría el resto de su vida buscando algo sólido. Y por unos pocos años, en los estudios de danza de París, pensó que lo había encontrado. A principios de los años 20, París era el centro del universo artístico, y Lucia Joyce caminó directo hacia el medio de todo eso. Para entonces, su padre ya no era un profesor muerto de hambre. Ulises se había publicado en París en 1922, prohibido, contrabandeado y venerado, y James Joyce se había convertido en una celebridad literaria, el escritor vivo del que todos hablaban, rodeado de mecenas y discípulos y admiradores. La familia por fin tenía plata entrando, gracias a benefactores adinerados. Y Lucía, una adolescente en esa ciudad eléctrica, descubrió lo que se convertiría en su propio arte, separado del de su padre, el único territorio que le pertenecía solo a ella. La danza. No el ballet, lo nuevo, la danza moderna, ese movimiento salvaje y expresivo que explotaba por la Europa de los años 20. Lucía se tiró de cabeza, con total seriedad. Se entrenó por años, de forma intensiva,
con algunos de los profesores más importantes de la época. Estudió con Raymond Duncan, el hermano de Isadora Duncan. Trabajó dentro de los sistemas de Jacques Dalcroze y Margaret Morris. Se entrenó con los bailarines del círculo de Jan Borlin y los ballets suédois. Esto no era el hobby de una chica rica. Lucía trabajaba como una profesional, horas por día, durante años, y se volvió genuinamente, seriamente buena. La gente que la vio bailar la recordaba. Era imponente arriba del escenario. Alta, ágil, feroz, totalmente entregada. Los críticos la notaron. Un crítico parisino, viéndola actuar, escribió que Lucía Joyce era hija de su padre, que tenía el mismo don para la invención en el cuerpo que él tenía en la página, y que algún día se hablaría de ella como se hablaba de él. Diseñaba sus propios vestuarios. Inventaba sus propias coreografías. Actuaba en salas serias frente a público real. En mayo de 1929, en un concurso importante de danza en París, en el Bal Bullier, Lucía actuó y llegó a la final. Según varios relatos, cuando los jueces le dieron el primer premio a otra persona, parte del público se levantó y coreó su nombre, gritando que le habían robado a la irlandesa, que Lucía Joyce era la verdadera artista arriba de ese escenario. Tenía 21 años. Tenía un futuro que era enteramente suyo. Y después, en cuestión de meses, lo abandonó todo. Imagínensela ahí, en la cima, en 1929, porque esto es lo más alto que iba a llegar nunca. Una mujer joven en un estudio de París, transpirada, espejos alrededor, el cuerpo entrenado al borde de algo excepcional. Había pasado años construyendo un yo que no era la hija de James Joyce. Había construido a Lucía Joyce, bailarina, una artista por derecho propio, admirada por gente que no tenía idea de quién era su padre y a la que no le hubiera importado. Por un breve tramo brillante de meses, tuvo su propio nombre, su propio público, su propio arte, su propio futuro. Fue la única vez en su vida que se perteneció completamente a sí misma. Su padre la miraba bailar con abierta felicidad. Veía en su movimiento, decía, el mismo fuego creativo que impulsaba su propio trabajo. Dos artistas en una sola familia, el escritor y la bailarina, la palabra y el cuerpo. Creía que ella llevaba adelante su don, en una forma nueva. Para él, Lucía bailando era Lucía en su versión más viva, más ella misma, más suya. Estaba parada en el centro de la ciudad artística más excitante del planeta, joven, talentosa y en ascenso. Y entonces el piso que finalmente había encontrado empezó, otra vez, a moverse. El derrumbe de la carrera de danza no llegó de golpe, y eso es lo que lo hace tan doloroso. Alrededor de 1929, Lucía abandonó abruptamente su carrera. Las razones que se dieron después nunca terminaron de cerrar, y esa confusión es en sí misma una pista de lo que se venía. Algunos dijeron que le habían avisado que le faltaba resistencia física para una vida profesional, que su salud no aguantaba el ritmo brutal del entrenamiento. Otros dijeron que la familia la desalentó calladamente, que no era del todo respetable, que las mudanzas constantes hacían imposible un entrenamiento sostenido, que una hija no debía estar en un escenario público. Otros dijeron que la propia Lucía, después de años de dedicación total, de golpe perdió la confianza y declaró que no tenía talento, que nunca iba a ser lo suficientemente buena, y simplemente paró. Lo que está claro es que lo único que Lucía había construido para sí misma, la única identidad estable, el único piso bajo sus pies, le fue quitado o ella misma lo tiró, justo en el momento en que más lo necesitaba. Y nada lo reemplazó. Tenía 22 años, el público ya no estaba, el estudio ya no estaba, el yo que se había pasado años construyendo ya no tenía escenario donde pararse. Volvió a caer de lleno en la órbita de la casa de su padre, el padre genio, la madre impaciente, las mudanzas constantes, la vida sin más centro que el gran libro que se escribía arriba. Y en ese vacío, justo en ese momento en que una mujer joven ya no tenía nada propio para sostenerse, entró un joven irlandés callado de ojos tristes. Se llamaba Samuel Beckett. Era un escritor joven, brillante y retraído, que había llegado a París para sentarse a los pies del gran James Joyce, para asistirlo, venerarlo, aprender de él. Lucía, a la deriva y dolida, con 22 años, se enamoró de él por completo. Creía que él la amaba a ella. Estaba segura. Empezó a imaginarse un futuro, un casamiento, una salida de la sombra de su padre por fin. Estaba equivocada en todo, y el momento en que descubrió cuán equivocada estaba, se abrió la primera grieta en su mente, y nunca volvería a cerrarse del todo. Por un tiempito, a fines de los años 20, Samuel Beckett fue una presencia fija en la casa de los Joyce,
y Lucía se permitió tener esperanza. Tenía 23 años cuando llegó a París. Un joven alto, flaco, tímido hasta el dolor, de Dublín, ya marcado por el brillo que un día le ganaría el premio Nobel. Había llegado a París y había gravitado, como tantos, hacia la órbita de James Joyce. Se convirtió en algo entre discípulo, asistente y amigo. Le leía al medio ciego Joyce, hacía mandados, tomaba dictado, hablaba con él horas sobre literatura, como a Joyce le gustaba. Estaba en el departamento todo el tiempo. Era, en la vida de la familia, una presencia casi permanente. Y Lucía, viendo a ese joven gentil, serio y talentoso venir una y otra vez a su casa, se enamoró de él completamente. Desde donde ella estaba parada, debía parecer obvio que él venía por ella. Siempre estaba ahí. Era amable con ella. Hablaba con ella. La sacaba a cafés y caminatas por la ciudad. Para una mujer joven que acababa de perder su arte, hambrienta de algo propio, que había crecido creyendo que el amor podía ser finalmente el piso sólido que nunca tuvo, Beckett parecía un rescate. Construyó, en su cabeza, un futuro entero sobre él. Le dijo a su familia, con total convicción, que ella y Beckett iban a estar juntos. No tenía idea de que Beckett no visitaba el departamento por ella. Iba por su padre. En 1930, Samuel Beckett le dijo a Lucía Joyce la verdad, y no la suavizó. Le explicó, en criollo, que sus visitas a la casa de los Joyce no tenían nada que ver con un interés romántico en ella. Iba, dijo, a ver a su padre. Admiraba a James Joyce por sobre todos los hombres vivos. Estaba ahí por el escritor, por la obra, por la conversación con un genio. Sus sentimientos hacia Lucía no eran los que ella se había imaginado. No había futuro. Nunca lo había habido. En los hechos, estaba terminando algo que de su lado nunca había empezado. Para Lucía fue una catástrofe mucho más grande que un desengaño amoroso común. Porque no era solo que el hombre que amaba no la amara. Era que, otra vez, como con la danza, como con cada mudanza de su infancia, el piso había sido una ilusión. Había construido un yo, un futuro, una esperanza, sobre algo que resultó no existir. Y peor, hasta el hombre que amaba había ido a su casa solamente por su padre. Incluso en el amor, incluso en lo único que creía que finalmente era suyo, descubrió que era invisible, que la gravedad del genio de James Joyce había traído a Beckett hasta ese departamento. Y ella se había equivocado, pensando que ella era la razón. Era, otra vez, la hija parada en la puerta mientras el mundo pasaba de largo hacia su padre. No lo tomó con calma. Se puso angustiada, después violenta. La familia quedó sacudida por la intensidad de su reacción, mucho más allá de lo que consideraban que la situación justificaba. Hubo escenas. Hubo llanto, después furia, y después una especie de insistencia frenética que no se calmaba. El rechazo de Beckett no solo lastimó a Lucía. Pareció desprender algo en ella que la familia quizás ya había notado a medias, y había elegido no ver. Los Joyce hicieron lo que los Joyce siempre hacían con los problemas. Se mudaron. Trataron de distraerla. Trataron de casarla con otro. Poco después hubo un compromiso con otro de los asistentes de Joyce, un hombre llamado Alex Poniatowski, y por un momento pareció que se iba a asentar. Aceptó su propuesta en un almuerzo de festejo. Y después, en la fiesta que se hizo para celebrar el compromiso, Lucía entró en un estado catatónico y tuvieron que sacarla en brazos. El compromiso se disolvió. Lo que se había desprendido no iba a volver a su lugar. Los años de 1930 a 1932 fueron los años en que Lucía Joyce se desarmó, a la vista de una familia que no podía, o no quería, entender lo que estaba viendo. Su comportamiento se hizo más raro y más aterrador. Empezó a tener ataques de furia repentinos, después largos silencios. Lloraba a horas. Prendía fuegos, chicos, pero deliberados. Se iba y desaparecía por la ciudad durante días. Se ponía violenta a veces con la persona más cercana a ella, su madre, Nora. El conflicto entre Lucía y Nora se volvió una guerra abierta. Nora, práctica, agotada y asustada, cada vez podía menos con su hija. La relación entre madre e hija, nunca cálida, se agrió hasta algo crudo y peligroso. Y en el medio de todo eso estaba James Joyce, negándose, con cada fibra de su ser, a creer que algo estuviera realmente mal. Este es el corazón desgarrador de toda la historia. Y hay que sostener las dos caras al mismo tiempo.
Joyce amaba a Lucía con una profundidad real y absorbente. Era su preferida, su querida, la hija que mejor entendía, la que creía que compartía su propia alma creativa. Y precisamente por amarla así, no podía aceptar que estuviera enferma. Se había construido, en su propia cabeza, una explicación alternativa. Y se aferró a ella contra toda evidencia. Lucía no estaba loca. Lucía era como él. Su forma de hablar extraña, sus frases quebradas, sus asociaciones voladoras, sus visiones, no eran síntomas. Eran genio. Era una clairvoyante, decía él. Veía cosas que otros no podían. Su mente funcionaba como la de él, en un plano que el mundo ordinario no podía seguir. Señalaba su propia obra, Finnegan's Wake, ese libro imposible en lenguaje onírico que estaba componiendo justo en esos años. Un libro hecho de palabras destrozadas y asociación libre y la lógica de los sueños. Y decía que él y Lucía estaban haciendo lo mismo, que eran dos de la misma especie, que lo que parecía el derrumbe de ella era en realidad el mismo fuego que había producido su obra maestra. Cualquier chispa de don que yo tenga se ha transmitido a Lucía, y encendió un fuego en su cerebro, dijo. Fue lo más amoroso y lo más destructivo que un padre pudo haber creído, porque mientras Joyce insistiera en que su hija era una visionaria, podía resistir, retrasar y sabotear cada intento de tratarla de verdad. Así, la familia entró en un ciclo de años que definiría el resto de la vida de Lucía. Crisis, médico, negación, alta, crisis, otra vez. Lucía se descompensaba. A veces la llevaban por la fuerza a una clínica, un sanatorio, un médico. Con el paso de los años fue examinada por un desfile de más de 20 especialistas en Francia, Suiza y más allá, los profesionales de salud mental más finos y más caros de Europa, porque Joyce ya tenía plata y la gastaba sin límite en ella. Le dieron diagnósticos contradictorios. Algunos hablaban de locura cíclica. Otros decían que no estaba loca en absoluto, apenas difícil, neurótica, mal criada. Algunos empezaron a usar la palabra nueva y terrible que recién entraba en el vocabulario médico, esquizofrenia. Y cada vez que un médico se acercaba a un diagnóstico firme de enfermedad mental grave, Joyce se resistía. La sacaba. Buscaba otra opinión. Insistía en que estaban equivocados, que no podían ver lo que él veía, que eran hombres comunes tratando de medir una mente extraordinaria. Culpaba a los médicos. Culpaba a Nora. Culpaba a las mudanzas, al estrés, a la mala suerte. Probó viajes en barco y curas de reposo y cambios de aire. Gastó, a lo largo de esos años, el equivalente a una fortuna, plata de sus mecenas, plata pensada para asegurar el futuro de la familia, derramándola en clínica tras clínica, mientras al mismo tiempo se negaba a aceptar lo que esas clínicas le decían. La familia escondió lo peor del mundo exterior. La condición de Lucía era una agonía privada, manejada puertas adentro, explicada a los amigos como nervios, como delicadeza, como el peso del temperamento artístico. El escritor más grande de la época organizó toda su vejez alrededor de una hija a la que se negaba a llamar enferma, y cuanto más se negaba, más se cerraba la ventana para cualquier ayuda posible. Para 1934 la situación se había vuelto insostenible, y la familia desesperada hizo lo único que quedaba por hacer. Llevaron a Lucía a Zúrich, a donde estaba el psiquiatra más famoso del mundo, el hombre que había roto con Freud para construir su propio mapa de la mente humana, el explorador del inconsciente, Carl Gustav Jung. Jung sería el 20º médico en examinar a Lucía Joyce. Y lo que concluyó sobre Lucía, sobre su padre, y sobre la cosa terrible que los ataba, sería el único diagnóstico que James Joyce jamás pudo perdonar. Carl Jung, en cierto sentido, ya había conocido a Lucía Joyce antes de verla en persona, porque había pasado los años anteriores leyendo a su padre. Jung había escrito un ensayo sobre Ulises. No era elogioso. Le pareció un libro desconcertante, monstruoso, un flujo de conciencia que le parecía bordear la locura misma, una mente desenrollándose sin ancla. Joyce se había ofendido profundamente. Así que ya había mala sangre entre el escritor y el psiquiatra antes de que Lucía entrara al consultorio de Jung en 1934. Fue una medida de la desesperación de la familia que la llevaran hasta él. Jung observó a Lucía. Leyó su escritura, su juego de palabras asociativo y extraño, la forma en que el lenguaje se quebraba y se recombinaba en su habla y en la página, y vio algo que lo golpeó con enorme fuerza, algo que se convertiría en una de las observaciones clínicas más inquietantes de toda la historia literaria. Vio que Lucía y su padre usaban el lenguaje de una manera casi idéntica. Los mismos neologismos,
Los mismos juegos de palabras oníricos, la misma fragmentación y recomposición de palabras, la misma lógica privada que torcía el sentido corriente. El padre y la hija hablaban y escribían en la misma lengua rota y brillante. Y esto, dijo Jung, era la clave de toda la tragedia. Los describió, en su frase famosa, como dos personas yendo al fondo de un río, pero con una diferencia crucial. El padre se zambullía. La hija se hundía. James Joyce, dijo Jung, hacía voluntariamente, como artista en pleno control, lo que Lucía hacía involuntariamente, como una persona que se ahoga. La misma agua, la misma profundidad. Uno nadaba ahí por elección y lo llamaba arte. La otra se hundía y no podía salir. Fue algo devastador para decirle a Joyce, porque cortaba por los dos lados a la vez. Decía, sí, tenés razón, vos y tu hija son parecidos, comparten la misma mente extraña. Y decía, por eso mismo ella está enferma y vos no, porque lo que vos podés sobrevivir, ella no puede. El genio de su padre y la locura de ella estaban hechos de la misma materia. Él simplemente había sido lo suficientemente fuerte, o lo suficientemente afortunado, como para mantenerse a flote. Joyce rechazó por completo la visión de Jung. No pudo soportarla. Aceptar a Jung era aceptar que Lucía estaba verdaderamente enferma, y peor, aceptar que lo mismo que había celebrado en ella, el fuego que decía haberle transmitido, era lo que la estaba destruyendo. La sacó del cuidado de Jung, como la había sacado de tantos otros. Jung después comentaría que la hija común de un hombre común quizás se hubiera arreglado bien, pero que Lucía había sido arrastrada por el inframundo de su padre, que era, en sus palabras, víctima de un ánimus, ahogada en las mismas profundidades que su padre navegaba como maestro. El 20º médico también había fracasado. No habría un 21º milagro. Después de Jung, el largo descenso ya no tuvo más mesetas. A lo largo de los años 30, Lucía pasó por una sucesión de clínicas y maisons de santé, cada vez más confinada, cada vez más tratada como paciente permanente en vez de alguien que podía recuperarse. Los tratamientos de la época eran primitivos y a menudo brutales. Fue sometida a lo que se les hacía a los pacientes psiquiátricos en esos años: aislamiento prolongado, sedación, inyecciones de suero bovino, hasta experimentos bárbaros con la idea de que sus propios dientes le estaban envenenando la mente. Nada ayudó. Nada podría haber ayudado, porque la medicina de los años 30 no tenía comprensión real, ni tratamiento real, para lo que le pasaba. Y alrededor de ella, el mundo se oscurecía de una forma que terminaría lo que la enfermedad había empezado. La salud de su padre se derrumbaba en paralelo. Joyce ya estaba casi ciego, agotado, volcando lo último de sí en Finnegan's Wake, que finalmente terminó en 1939, después de 17 años, un libro que casi nadie podía leer, el experimento más extremo en la historia de la prosa inglesa. Había pasado esos mismos 17 años viendo a su hija hablar el lenguaje quebrado de ese libro, no como arte, sino como síntoma. La obra maestra y el derrumbe habían crecido juntos, lado a lado, en la misma casa, del mismo fuego. Después llegó la guerra. En 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial, y la familia Joyce se dispersó. Frágil, con una hija internada, en la Francia ocupada, todo se volvió caos. Mientras los alemanes avanzaban, la familia tuvo que huir. Y ahí la guerra cometió su crueldad silenciosa y específica contra Lucía Joyce. Cuando la familia escapó de Francia hacia la Suiza neutral en 1940, no pudieron llevarla con ellos. Estaba internada en una clínica en Pornichet, en territorio ocupado. Los trámites, las fronteras, la plata, el peligro, no se pudo resolver a tiempo. La familia huyó a Zúrich. Lucía quedó en Francia. James Joyce no vivió para ver el final de la guerra, ni para reencontrarse con la hija que había dejado en Francia. En enero de 1941, en Zúrich, Joyce cayó por una úlcera perforada. Lo operaron. Por un día pareció que se iba a recuperar. Después empeoró. El 13 de enero de 1941, James Joyce murió en un hospital de Zúrich, a los 58 años, uno de los escritores más celebrados que existieron y, hasta el final, un hombre que insistía en que su hija no estaba loca. Murió peleando todavía esa pelea. En sus últimos años, incluso cuando Lucía estaba internada y claramente fuera de su alcance, nunca aceptó el veredicto de los médicos. Escribía sobre ella con ternura y con una fe terca e inquebrantable en sus dones. Organizó su plata, sus pensamientos ansiosos, su correspondencia, alrededor del cuidado y el futuro de ella. Se puede decir mucho,
y mucho en contra de James Joyce como padre, pero nadie dudó jamás que amó a Lucía hasta el último latido de su corazón. Simplemente la amó de una forma que no pudo salvarla, y que quizás ayudó a destruirla, porque la forma que tomó ese amor fue negarse a dejarla estar enferma. Cuando murió, se fue la única persona en el mundo que había peleado más fuerte por Lucía, equivocadamente, ruinosamente, pero con ferocidad, y los que quedaron no pelearon por ella en absoluto. Nora, su madre, desgastada por décadas de conflicto con su hija, no la volvió a traer a su vida. Giorgio, el hermano de Lucía, tenía sus propios problemas y mantuvo distancia. Los mecenas que habían financiado la vida de Joyce no tenían ninguna obligación con su hija internada. Lucía, en la Francia ocupada, enferma y sola, se convirtió en un problema para gestionar, una responsabilidad para transferir, una persona para ubicar en algún lado, y, de a poco, olvidar. Después de la guerra la trasladaron. En 1951, Lucía Joyce fue trasladada al Hospital St. Andrew, una institución psiquiátrica en Northampton, Inglaterra. Tenía 44 años. Iba a vivir ahí los próximos 30 años. 30 años. Deténganse en ese número, en cómo vive dentro de él toda la tragedia. Lucía Joyce entró a St. Andrew en 1951 y no salió hasta que murió en 1982. Pasó 3 décadas enteras más de las que había pasado libre, más de las que había vivido antes del manicomio, dentro de un único hospital psiquiátrico inglés, en un país que no era el suyo, lejos de París, lejos de los estudios de danza, lejos de todos los que alguna vez la vieron actuar y corearon su nombre. Y casi nadie fue a verla. Su madre, Nora, murió en 1951, el mismo año en que trasladaron a Lucía, así que la mujer con la que había peleado toda su vida se fue casi apenas empezó el largo encierro. Su hermano Giorgio la visitaba poco. La gran red de admiradores y académicos y discípulos que orbitaban el nombre Joyce, que construían carreras sobre cada palabra de su padre, que trataban sus manuscritos como reliquias sagradas, tuvo, durante décadas, casi ningún interés en la mujer viva encerrada en Northampton, que había compartido su casa, su lenguaje y su sangre. No estaba, según todos los relatos, en tormento constante en esos años. Hubo largos tramos de calma. Hacía trabajos manuales. Tenía sus cigarrillos, que amaba. Podía estar lúcida, filosa, hasta graciosa. Las visitas que si llegaban a veces se sorprendían de lo presente que estaba, de lo bien que recordaba el mundo brillante por el que había pasado, de lo vívido que podía hablar de París y de su padre. No era un vegetal. Era una persona, entera, inteligente, alguna vez luminosa, cumpliendo una condena de 30 años por el crimen de haber sido demasiado frágil para sobrevivir el fuego en el que había nacido. En sus últimos años, un puñado de personas por fin empezó a acercarse, algunos biógrafos, algunos parientes, con el tiempo un amigo o dos que reconocieron al ser humano dentro del legajo. La encontraron una y otra vez, más alerta y más consciente de lo que cualquiera esperaba. Alguien que la conoció en esos años insistía en que estaba sola mucho más de lo que estaba loca. Había sido la bailarina por la que el público se ponía de pie. Ahora era un nombre en las notas al pie de las biografías de su padre, fumando sola en una sala en Northampton, esperando. Lucía Joyce murió en el Hospital St. Andrew el 12 de diciembre de 1982, a los 75 años. Había sobrevivido a su padre por 41 años. Había sobrevivido a su madre por 31. Había sobrevivido a casi todos los que la conocieron como la talentosa bailarina joven de 1929. Los profesores, los críticos, el público, el hombre llamado Beckett que le había roto el corazón y que después ganó el premio Nobel y se convirtió en uno de los escritores más venerados del siglo por derecho propio. Beckett, hay que decirlo, nunca la olvidó del todo. A su manera callada, cargó una especie de culpa y ternura por Lucía el resto de su vida. Pero tampoco la salvó. Nadie lo hizo. Fue enterrada en Northampton. No en París, no en Dublín, no al lado de su padre en Zúrich. En Inglaterra, en el pueblo del hospital que la había tenido 30 años. Lejos de cada lugar que alguna vez significó algo para ella. La multitud que alguna vez había coreado su nombre llevaba 60 años disuelta. No hubo coro al final. Hubo una tumba tranquila en un pueblo extranjero, para una mujer a la que el mundo había decidido, mucho tiempo antes, que no era nada más que la hija loca de un hombre grande. Así termina la historia oficial. Pero la historia oficial no era la verdad, y la razón por la que sobrevivió tanto tiempo es la parte más perturbadora de todo. Acá está lo que debería darles bronca. Durante casi todo el siglo XX,
El mundo escuchó una sola versión de Lucía Joyce, la loca, la nota al pie de advertencia, la trágica demente. Casi nunca escucharon su propia voz, sus cartas, sus palabras, su versión, su relato de la danza y del rechazo y de los médicos y del largo encierro. Había una razón para eso. La voz había sido destruida deliberadamente. Lucía, a lo largo de su vida, había escrito cartas. También la gente alrededor de ella había escrito cartas sobre ella, para ella, llenas de sus palabras y su historia. Esos documentos sobrevivieron. Estaban en poder de la familia. Eran la clave para recuperar a la mujer real detrás del diagnóstico. Y a fines de los años 80, el guardián del legado Joyce, el propio sobrino de Lucía, el nieto de James Joyce, tomó una decisión sobre ellos. Una decisión que aseguraría que el mundo nunca terminara de escuchar a Lucía Joyce hablar por sí misma. Vamos a ver exactamente qué hizo, y por qué. Lucía Joyce murió en 1982. En pocos años, la pelea por quién había sido realmente se convirtió en algo casi sin precedentes en la historia literaria, y empezó con fuego. El guardián de la llama Joyce era Stephen James Joyce, el único nieto del escritor, hijo de Giorgio, el hermano de Lucía. Había heredado el control del legado de James Joyce, y lo custodiaba con una ferocidad que se volvió legendaria y temida entre los académicos de todo el mundo. Creía, sinceramente, ferozmente, que la privacidad de su familia había sido violada durante décadas por un ejército de académicos que trataban a los Joyce no como seres humanos, sino como materia prima. Había crecido cerca de Lucía. La había conocido como su tía, y había decidido que la dignidad de la familia importaba más que la investigación académica. Así que hizo algo que los académicos todavía mencionan con horror. En los años 80, Stephen Joyce destruyó cartas. Por su propia admisión, quemó correspondencia relacionada con Lucía, cartas que Lucía había escrito sobre su enfermedad y su vida. Dijo abiertamente que lo había hecho. Dijo que las cartas eran privadas, que no le importaban a nadie más, que Lucía tenía derecho a su privacidad incluso muerta, y especialmente en su locura, y que no iba a permitir que sus momentos más dolorosos e íntimos fueran revisados por extraños construyendo carreras sobre el sufrimiento de su familia. También reveló que las cartas de Samuel Beckett, escritas después de la muerte de Lucía, cuando Beckett se enteró de que se estaba escribiendo sobre ella, también habían sido destruidas, a pedido del propio Beckett, porque también tocaban el tema de Lucía. Lo que sea que hubiera en esas cartas, el propio relato de Lucía sobre la danza, el rechazo, los médicos, el manicomio, su padre, las décadas de encierro, la vida interior de la mujer detrás del diagnóstico, desapareció. Quemado. Irrecuperable. La fuente más rica de la propia voz de Lucía Joyce fue deliberadamente reducida a cenizas por la familia que la controlaba. Se podría llamar a lo que hizo el nieto un acto de crueldad. Pero si se mira más de cerca, se ve algo mucho más inquietante, porque en su cabeza fue un acto de amor. Este es el patrón que recorre toda la historia de Lucía Joyce, generación tras generación. Las personas que más la dañaron fueron las personas que la amaron, y la dañaron precisamente a través de la forma que tomó ese amor. Su padre la amaba tanto que se negó a dejarla estar enferma, y al negarse, saboteó a cada médico que podría haberla ayudado, la mantuvo en un limbo de negación durante los años cruciales, y quizás la empeoró. Su amor fue una negativa a ver. Su nieto la amaba tanto que se negó a dejarla ser vista. Y al negarse, quemó los únicos documentos que podrían habérsela devuelto, que podrían haber dejado que la historia la conociera como persona en vez de como síntoma. Su amor fue una negativa a mostrar. Los dos hombres actuaron para proteger a Lucía. Los dos estaban seguros de que la defendían de un mundo que la iba a usar mal. Y los dos, en nombre de esa protección, le sacaron algo irreemplazable. El padre le sacó la posibilidad de tratamiento. El nieto le sacó la posibilidad de ser entendida. Entre los dos, a lo largo de 50 años, los dos hombres que más amaron a Lucía Joyce la borraron por completo. Primero como paciente, después como persona. Pasó toda su vida como objeto del amor de otros, y ese amor siguió decidiendo, en su nombre, qué era y qué no le estaba permitido ser. Un genio, decía su padre, no una paciente. Una tragedia privada, decía su nieto, no una voz. En ningún momento del siglo alguien con poder sobre ella simplemente le preguntó qué quería ser ella misma. La amaron hasta silenciarla. Y sin embargo, contra el fuego, contra la negación, contra las notas al pie, la verdadera Lucía empezó, de a poco, a volver. Porque no todo fue destruido,
y no todos estuvieron dispuestos a dejarla como un chiste dentro de la historia de su padre. En las décadas después de su muerte, un puñado de académicos y escritores salieron a buscar a la mujer real. Y lo que encontraron no fue la loca balbuceante de la leyenda, sino algo mucho más trágico y mucho más humano. Una artista genuinamente talentosa, una bailarina moderna seria, una mujer inteligente y perceptiva, atrapada en una familia imposible en un momento imposible de la historia de la medicina, y aplastada por fuerzas que tenían poco que ver con su supuesta locura. En 2003, una biografía importante de la académica Carol Loebs-Loss, Lucia Joyce, To Dance in the Wack, intentó reconstruir su vida y argumentar que Lucia no había sido solamente una víctima, sino una artista y una influencia, que su padre se había inspirado en ella, en su movimiento, su lenguaje, su presencia, para escribir Finnegan's Wake. El libro desató una feroz batalla legal con el legado por el derecho a citar los mismos documentos que habían sobrevivido. La pelea por la voz de Lucia siguió, en tribunales, más de 20 años después de su muerte. Pero el esfuerzo logró algo más grande. Abrió la historia vieja. Obligó al mundo a ver que la hija loca había sido una persona real y talentosa, que el diagnóstico que la definió se había hecho en una era que no entendía casi nada, por médicos en desacuerdo entre sí, en una familia que no la dejaba tratarse. Planteó la pregunta esencial, aunque sin respuesta posible. En otra familia, con otro padre, en una época posterior con medicina de verdad, ¿Lucia Joyce habría estado enferma siquiera? ¿O habría sido una bailarina, una artista, un ser humano completo que vivió su propia vida? Nunca lo vamos a saber. Esa es la crueldad de todo esto. Pero la pregunta en sí le devolvió una parte de lo que le habían sacado, su seriedad, su don, su condición de persona a la que le hicieron algo, en vez de un síntoma que simplemente pasó. Para entender el peso completo de la pérdida, hay que volver una última vez a lo único que fue verdaderamente suyo, la danza, y ver qué representaba realmente. Durante esos pocos años de los 20, Lucia había encontrado la única cosa en su vida caótica que le daba forma. La danza es el arte de imponerle orden al cuerpo, de hacer sentido a partir del puro movimiento, y, para una mujer joven que había crecido sin hogar, sin país, sin idioma estable, sin piso, eso no era un hobby. Era supervivencia. Arriba del escenario, Lucia Joyce no estaba perdida. No estaba a la deriva. No era la hija en la puerta. Era el centro de la atención, en control total de su propio cuerpo, haciendo algo que era solo suyo y por lo que el público se ponía de pie. La danza fue el único lugar donde ella era sólida. Y se la quitaron. Su salud, la ambivalencia de su familia, la imposibilidad de entrenar mientras la arrastraban por Europa detrás de su padre, su propio derrumbe repentino de confianza. El momento exacto en que terminó la danza es el momento en que empezó a desarmarse. Saquen los diagnósticos y los médicos y el río de June y todo el aparato de la locura, y se puede contar la historia de Lucia en una sola frase brutal. Encontró lo único que la mantenía entera, y después lo perdió, y nada volvió a mantenerla entera nunca más. June dijo que su padre era un buzo y ella se ahogaba en la misma agua profunda, pero hay otra forma de verlo. Su padre tenía su arte para mantenerse a flote. La escritura, el trabajo, los libros que le daban a su mente extraña una estructura, un propósito, un lugar donde poner el caos. Durante 17 años, Finnegan's Wake fue el barco que llevó a James Joyce por esa misma agua oscura. La que hundió a su hija. Él tenía un barco. Se pasó la vida construyéndolo, tabla por tabla, palabra por palabra. Lucia también tuvo un barco, una vez. Se llamaba danza. Y la gente que la amaba lo dejó hundirse. Puesta toda junta, la verdad más profunda de la vida de Lucia Joyce queda clara. Y no es sobre la locura en absoluto. Es una historia sobre lo que le pasa a una persona frágil dentro de la gravedad de un gran hombre. Todo en la casa Joyce se doblaba hacia James. El genio, las mudanzas, la plata, el silencio, el sacrificio, hasta el aire mismo. Era un campo tan fuerte que nada más en esa familia podía sostener su propia forma. Nora se dobló, Giorgio se dobló, y Lucia, la más sensible de todos, la que compartía exactamente el cableado extraño de su padre, se dobló más que nadie, hasta romperse. No pudo construir un yo separado del de él porque la gravedad era demasiado fuerte. Hasta su único logro independiente, la danza, existía a la sombra de él. Hasta el hombre que amaba fue a su casa solo por él. Cada puerta que trató de cruzar tenía a su padre parado del otro lado. Y después, cuando se rompió, esa misma gravedad decidió qué significaba su ruptura. Su padre dijo que significaba genio.
Los médicos dijeron que significaba esquizofrenia. Jun dijo que significaba que se había ahogado en las profundidades de su padre. Su nieto dijo que significaba dolor privado, para quemar. En cada etapa, gente poderosa le dijo al mundo que era Lucia Joyce. En ninguna etapa el mundo simplemente escuchó a Lucia Joyce. Esa es la tragedia debajo de la tragedia. No que estuviera loca, ni siquiera sabemos del todo si lo estaba, según los parámetros de hoy. La tragedia es que nunca se le permitió ser la autora de su propia vida. Fue escrita por todos a su alrededor, de la misma forma en que su padre escribía sus libros. Un personaje en las historias de otros. La hija loca. La bailarina perdida. La advertencia. La nota al pie. Y cuando trató, al final, de dejar sus propias palabras, su propia versión, esas palabras fueron tiradas al fuego. El escritor más grande del siglo le dio al mundo un océano de lenguaje. A su única hija no se le permitió conservar ni una sola frase propia. Hay un patrón en esta familia, y no es el patrón que uno espera. Estamos acostumbrados a historias de hombres grandes que descuidan a sus hijos. Padres fríos, padres ausentes, padres demasiado ocupados con su grandeza como para notar a la gente a sus pies. James Joyce no fue eso. El patrón acá es más raro, y más doloroso. Un padre que amó de forma demasiado posesiva, demasiado completa, de un modo que no le dejó a su hija espacio para existir aparte de él. Joyce creía que él y Lucia eran un solo ser creativo, que su don había pasado a ella, que la mente de ella era su mente, que el derrumbe de ella era su genio en otra forma. Era lo más halagador que un padre podía creer sobre una hija, y lo más aprisionador. Porque si la rareza de Lucia era realmente el genio de James Joyce, entonces Lucia nunca podía ser simplemente Lucia, una mujer joven que estaba sufriendo, que estaba enferma, que necesitaba ayuda común. Tenía que ser extraordinaria, porque ser extraordinaria era el único rol que la gravedad de esa casa ofrecía. No había lugar en la familia Joyce para ser una persona común con dolor. O eras un genio, o no eras nada. Y así el amor mismo se convirtió en la trampa. Cuanto más cerca la tenía Joyce, cuanto más insistía en que era una visionaria como él, menos se la podía rescatar, porque rescatarla habría significado admitir que era apenas una mujer joven enferma, y eso era lo único que su amor no iba a permitir. El nieto heredó el mismo instinto, en otra forma, protegerla controlándola, definirla decidiendo por ella, amarla negándole al mundo el acceso a ella. 3 generaciones de amor feroz, posesivo, bien intencionado, y en el centro, una mujer desapareciendo lentamente, amada tan fuerte y tan completamente que no quedó nada propio. La historia de James Joyce normalmente se cuenta como uno de los grandes triunfos del arte moderno. El exiliado medio ciego que reinventó la novela, que escribió Ulises y Finnegan's Wake, que empujó el lenguaje más lejos que nadie antes o después. Pero esa no es toda la historia. Y la parte que dejamos afuera es la que más importa para los que están viendo esto esta noche. La historia completa incluye a una hija, una bailarina talentosa cuyo público se ponía de pie a corear su nombre, y que lo abandonó todo a los 22 años. Una mujer joven que amó a un hombre que iba a su casa solo para ver a su padre. Una paciente examinada por más de 20 médicos, incluido Carl Jung, mientras el único hombre con el poder de insistir en su tratamiento insistía, en cambio, en que no estaba enferma. Una mujer que pasó 30 años en un manicomio inglés, lejos de cada lugar que amaba, visitada por casi nadie. Y una voz que fue deliberadamente quemada, para que el mundo nunca la escuchara. Y la lección no es que James Joyce fue un mal padre. No lo fue. La amó desesperadamente. La lección es más difícil, y más útil. Y llega a cada uno de nosotros que alguna vez amó a alguien frágil. La lección es que el amor no es lo mismo que ver. Se puede amar a una persona con todo el corazón y aún así negarse a ver quién es de verdad. Negarse a ver que está sufriendo. Negarse a ver que necesita ayuda, esa ayuda que uno no quiere que necesite. Negarse a verla como una persona separada, con una vida que es suya y no de uno. En algún lugar de tu vida hay una persona que amas y que no es quien necesitas que sea. Lo más amoroso que podés hacer no es insistir en que es extraordinaria. Es verla exactamente como es, y ayudarla con lo que de verdad necesita, incluso cuando esa verdad es más chica y más triste que la historia que preferirías contar. Joyce amó a Lucia como una extensión de sí mismo, como una compañera de genio, como un personaje en el gran drama de su propia mente. Lo que no pudo hacer fue amarla como Lucia común, enferma, asustada y salvable. Y ese fracaso en ver,
disfrazado de la devoción más profunda, es lo que ayudó a perderla. Al principio de esta historia se prometieron 3 cosas. El joven asistente que le rompió el corazón con una sola frase fue Samuel Beckett, el futuro premio Nobel, que iba al departamento de los Joyce día tras día y dejó que Lucía creyera que iba por ella, cuando en realidad iba solo a sentarse a los pies de su padre. Cuando finalmente le dijo la verdad en 1930, desprendió algo en ella que nunca volvió a su lugar. Beckett cargó una culpa silenciosa por ella el resto de su larga vida, y al final, él también pidió que se destruyeran sus cartas que tocaban el tema de Lucía, sumando su propia mano al silencio alrededor de ella. Lo que Carl Jung dijo, y que la familia nunca pudo perdonar, fue su veredicto de que James Joyce y su hija se estaban zambullendo en la misma agua profunda, pero que el padre nadaba y la hija se ahogaba. Que la misma mente que Joyce celebraba como genio en Lucía era lo que la estaba hundiendo. Que lo que el gran escritor podía sobrevivir como arte, su hija no podía sobrevivirlo en absoluto. Joyce la sacó del cuidado de Jung, como la había sacado de 20 médicos antes, incapaz de aceptar un diagnóstico que convertía su don en la maldición de ella. Y la valija de cartas, y lo que su propio sobrino les hizo, fue la destrucción, en los años 80, de la correspondencia de Lucía por parte de Stephen Joyce, el nieto del escritor, que quemó los documentos que guardaban su voz en nombre de proteger su privacidad. Lo que Lucía tuviera para decir sobre su propia vida, la danza, el amor, los médicos, los 30 años, se fue con ellos al fuego, asegurando que la mujer que el mundo recuerda como una nota al pie nunca pudiera hablar por sí misma. Un corazón roto por un futuro premio Nobel. Un diagnóstico que la familia no pudo soportar. Una voz convertida en cenizas. Esto es lo que quedó de la única hija del hombre que le dio al siglo XX sus palabras más ambiciosas. Vayan a buscar a Lucía Joyce hoy, y esto es lo que van a encontrar, y lo que no. Van a encontrar a su padre en todos lados. Ulises se lee en universidades de todos los continentes. Hay festivales en su honor, celebraciones del Bloomsday en Dublín donde miles caminan las calles de su novela, estatuas, placas, toda una industria global de estudios joyceanos. Su tumba en Zúrich es un lugar de peregrinación, su cara está en monedas y estampillas y murales. Las palabras que hizo son inmortales, exactamente como él quería. Y después van a encontrar a Lucía, si buscan bien, en un cementerio de Northampton, Inglaterra. Una tumba en un pueblo que ella nunca eligió, en un país que no era el suyo, al lado de un hospital que la tuvo 30 años. Sin festivales, sin peregrinos, sin estatua. Durante casi un siglo, apenas una línea en la biografía de otro. Joyce tuvo una hija, Lucía, que se volvió loca. Pero si van más atrás, más allá del manicomio, más allá de los médicos, más allá del río de Jung y la disculpa de Beckett y las cartas quemadas, todavía se la puede ver en unas pocas fotografías que sobrevivieron y un puñado de críticas guardadas. En un estudio de danza en París, en 1929, alta, feroz, eléctrica, en pleno movimiento. Una mujer joven que había construido, a puro movimiento, la única cosa sólida que tuvo alguna vez. Una artista por derecho propio, con su propio nombre, con un público de pie gritando ese nombre al aire. Esa es la Lucía que el mundo nunca debió recordar. No la paciente, no la nota al pie, la bailarina. Quédense con esa. Es la imagen más verdadera de ella que sobrevive, y es la que, entre su padre, su nieto y su siglo, casi lograron borrar por completo. Hay una pregunta que esta historia no responde. No es si James Joyce fue un gran escritor. Lo fue, sin discusión posible, y nada de lo que le pasó a Lucía cambia una sola palabra de eso. La pregunta es más vieja, y más callada, y es la que Lucía vivió, sin palabras, a lo largo de 75 años, 30 de ellos encerrada. ¿Qué les debemos a las personas frágiles que amamos, las que no pueden seguirnos el ritmo, las que se quiebran donde nosotros nos doblamos, las que necesitan que las veamos con claridad en vez de como quisiéramos que fueran? James Joyce respondió esa pregunta con el amor más feroz y la ceguera más profunda, al mismo tiempo. Le dio a Lucía todo, menos lo único que necesitaba, ser vista tal como era, y ser ayudada en consecuencia, mientras todavía había tiempo. Gastó una fortuna en ella, y nunca aceptó del todo que era lo que estaba mal. Creyó en ella tan completamente que no pudo salvarla. Y acá está la pequeña, dura gracia en el fondo de todo esto. Porque al final, después del fuego y del silencio y de las notas al pie, algunas personas sí salieron a buscar a la verdadera Lucía, y la encontraron. No a la loca, a la bailarina, la artista, el ser humano entero.
No pudieron devolverle la vida, pero le devolvieron el nombre, y la seriedad, y la verdad de que había sido una persona, talentosa y real, a la que le hicieron algo terrible. Esa recuperación llegó 80 años tarde para Lucía. Pero no es tarde para la persona frágil en tu propia vida. Si esta historia los conmovió, hay una razón. En algún lugar de su vida hay una persona que no está pudiendo seguir el ritmo. Alguien que aman y que está sufriendo de una forma que resulta incómoda, o que da miedo, o que cuesta mirar de frente. Alguien que no encaja en la historia que quieren contar sobre ellos. Un hijo que no es quien imaginaban. Un hermano que se está desarmando. Un padre que se va apagando. Un amigo que se ahoga en silencio mientras todos a su alrededor siguen nadando. Y la tentación más profunda, más humana, es hacer lo que hizo James Joyce. Insistir en que están bien, insistir en que son especiales, no enfermos. Amarlos tan fuerte con la forma que necesitan que tengan, que nunca llegan a ver de verdad a la persona que tienen enfrente, pidiendo, sin palabras, que la vean. Joyce amó a su hija más que a casi nada en el mundo, y ese amor fue una forma de ceguera, y esa ceguera ayudó a perderla durante 30 años en un hospital en un pueblo extranjero. No amen a nadie como él amó a Lucía. Esta noche, no algún día, esta noche, piensen en la persona frágil de su vida. Y hagan lo que Joyce no pudo hacer. Véanla. Tal como es de verdad, no como quisieran que fuera. Pregúntenle qué necesita en realidad, aunque la respuesta sea más chica y más dura y menos halagadora que la historia que se vienen contando. Consíganle la ayuda que tuvieron miedo de admitir que necesita. Escuchen su voz mientras todavía puedan, antes de que se apague, antes de que se vaya al fuego, antes de que lo único que quede de ella sea una nota al pie en la historia de otro. Lucía Joyce fue bailarina, y una vez un público se puso de pie y coreó su nombre. Después, la gente que más la amaba decidió quién le estaba permitido ser, y siguieron decidiendo hasta que no quedó nada de ella más que cenizas y una tumba en un pueblo que nunca eligió. No decidan quiénes le está permitido ser a la gente que aman. Véanla. Escúchenla. Ayúdenla. Mientras la música todavía suena y todavía están de pie. Si disfrutaste este documental y quieres ayudar a que Historias entre Paredes siga creciendo, puedes unirte como miembro del canal, apoyarnos con un super gracias aquí en YouTube o hacerlo a través de Ko-fi. Tu apoyo nos permite seguir investigando y creando nuevas historias. Encontrarás todos los enlaces en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos.